Oremos. Amante Dios y Padre Celestial que estás en los cielos y en medio nuestro, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos ha permitido estar en su casa. Gracias por este gran privilegio que tenemos de poder llegar hasta acá para adorar su nombre. Le damos gracias también, Señor, por sus bendiciones derramadas sobre nosotros, sobre su iglesia. Gracias, Padre, también le damos por las ofrendas que nos ha permitido colectar en esta mañana. Bendígala, Señor, multiplíquela, Señor, para gloria y honra suya. Síganos dirigiendo, dirija el servicio, el mensaje que tendremos esta mañana a través de nuestro pastor, que sean palabras suyas, que salgan de la boca de él, Señor, y que sea para edificación de su iglesia y para salvación a aquellos que no te conocen, Padre. Estas cosas las ponemos en tus manos, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos adorando al Señor. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar
puestos en pie, mis hermanos. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? El Señor Jesús te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Por eso nosotros cantamos y ponemos toda nuestra esperanza en el Señor, nuestro Dios. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en las tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, amor que no puedo entender? El Dios eterno bajó del cielo para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús.
¿Cuántos ponen su esperanza en Jesús? Amén. Asimismo, vamos ahora a tener nuestro tiempo de la lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Jueces 10, desde el versículo 1 al versículo 5. Jueces 10, versículo 1 al versículo 5. En esta ocasión, todos juntos vamos a leer, tomando en cuenta los puntos de acentuación y las comas, por favor, mis hermanos. Cuando lo tengan, por favor, dicen amén. Tolá y Jair juzgan a Israel, todos juntos. Después de Abimelech, se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, y cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu amor, gracias por la alabanza, porque podemos estar aquí en tu casa y adorarte. En este momento te pido que quite toda distracción de nuestras mentes, que dirijas al pastor, que la palabra que será expuesta, Señor, sea para el bien de nuestras vidas cristianas. Ayúdanos en este día a dar lo mejor de nosotros. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar esta mañana aquí. Hermanos, la carrera cristiana es una carrera de relevo. Yo estoy muy contento de ver a nuestros jóvenes hoy participando de la adoración. Hoy nuestro hermano Ezequiel y su familia no están con nosotros físicamente, pero ya hay jóvenes que pueden hacer el trabajo en la obra del Señor. Nosotros vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del libro de los Jueces. Hoy tenemos un reto homilético y les voy a decir de qué se trata. Pero yo quiero que en este momento nos tomemos nosotros un tiempo para orar. Vamos a orar por un pastor, un consiervo amado. Su apellido significa mucho, porque creo que es lo que ha sido. El pastor Silvano Robles. ¿Saben lo que significa un roble, cierto? Este ha sido un hombre que ha servido al Señor por décadas en la República Dominicana con un ministerio fiel al Señor. Su salud no anda bien y nosotros nos unimos en oración para que el Señor le restablezca. Sí, así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y específicamente, Señor, queremos venir ante tu presencia pidiéndote por la salud de nuestro amado pastor Silvano Robles. Tú conoces, Señor, los detalles y la situación en la República Dominicana. Te pedimos por él y su familia, su iglesia, el ministerio que tú has puesto en sus manos, que tú le fortalezcas y también, Señor, le devuelvas su salud. En ti confiamos. Y al mismo tiempo pedimos por la asistencia tuya en la exposición de tu palabra en este momento, para que tú nos hables, nos cambies y nos hagas sensibles y que podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Pues la semana pasada nosotros terminamos nuestro estudio justamente en el capítulo 9. ¿Recuerdan eso? ¿De quién hablamos? ¿Cómo se llamó el personaje principal? Abimelec. Muy bien. ¿De quién era hijo Abimelec? De Gedeón, uno de esos hijos de Gedeón, de tantos hijos que tuvo, ¿cierto? Y noten que el énfasis de ese capítulo 9 está sobre el hecho de que Dios castiga, ejerce juicio y específicamente sobre un pecado en particular. Se destaca en el capítulo 9. ¿Cuál es ese pecado? Y que es muy común en el siglo XXI también. La ingratitud. Recuérdense que lo que el autor está destacando en ese capítulo 9 es que ni los hijos de Israel ni tampoco Abimelec tuvo agradecimiento o actuó en base a ese agradecimiento. Bien, pues en la ocasión de hoy, en el capítulo 10, yo les decía a ustedes que tenemos un reto homilético. ¿Y qué es esto de homilética? Si bien la hermenéutica es la ciencia que tiene que ver o el arte de la interpretación bíblica, pero la homilética es el arte de la predicación. Así que homilética es predicación, hermenéutica es interpretación. ¿Por qué tenemos un reto hoy homilético? Porque si ustedes notan los versículos 1 a 5 que se nos presentan en esta mañana, la mayoría de los expositores, y me refiero a buenos expositores, hacen sencillamente mención a estos versículos y proceden con el próximo personaje que vamos a ver en las próximas semanas, Jefté. ¿Por qué? No hay mucho que decir de estas personas aparentemente, ¿cierto? De Tola y de Jair. Y ese hecho hace que la mayoría de los expositores ni siquiera se detengan a hablar de estos dos personajes. Sin embargo, yo quiero destacar lo siguiente en esta mañana. Nosotros vamos a ver 4 principios bíblicos que se desprenden de la vida de Tola y de Jair. Pero si ustedes notan, hasta este momento en nuestro estudio, ustedes y yo solamente hemos hablado de Otoniel, Ehud, Sangar, Débora, Gedeón y uno más que usurpó allí el lugar que no le correspondía. ¿Quién fue ese? Abimelec. Lo vimos la semana pasada. Hemos hablado de ellos, ¿cierto? En esta lista que acabo de mencionar, Otoniel, Ehud, Sangar, Débora y Gedeón, y si quieren añadan ahí a Abimelec, hay alguien que se destaca por ser diferente, y es de Sangar. Si ustedes recuerdan de Sangar, solamente la Biblia nos da un solo versículo. Todos estos, a excepción de Sangar, llevaron al pueblo a grandes victorias militares, es decir, Otoniel, o el caso de Ehud, Débora, Gedeón, todos ellos fueron grandes líderes militares. Y por lo tanto, Sangar, junto con otros hombres más, dentro de ellos están los dos de quienes vamos a hablar en esta mañana, son considerados por muchos teólogos como jueces menores. Yo tengo un pequeño problema con esa clasificación, al igual que con la clasificación de profetas menores y mayores. ¿Por qué? Creo que la clasificación como tal es discriminativa. ¿Por qué? Cuando alguien dice que, por ejemplo, Amós fue un profeta menor porque escribió menos que Daniel, o por lo menos tenemos menos contenido de Amós que de Daniel. Daniel es un profeta mayor, Ezequiel es un profeta mayor, Isaías es un profeta mayor, porque tienen grandes libros con muchos capítulos. Entonces, Jonás tiene 4 capítulos y le llamamos un profeta menor. Malaquías tiene 4 capítulos y le llamamos un profeta menor. Abdías tiene un solo capítulo. Ageo también es un libro bien cortico. Entonces, esa clasificación basado en la cantidad de capítulos que tenemos en la Biblia de un autor, llamarle menor o mayor, creo que es una clasificación discriminativa. Hay otra mejor, que es basado en el tiempo que escribieron. Profetas que escribieron durante el exilio de Israel, o antes del exilio, o después del exilio.
mucho mejor. Y de igual manera, esta clasificación que aparece aquí de profetas menores, creo también que es discriminativa. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que no se escriba mucho de alguien no quiere decir que su vida no fue importante, ni que sus aportes fueron importantes. ¿A quiénes los teólogos se refieren como jueces menores? Sangar, capítulo 3. Hoy vamos a ver dos de ellos que son considerados como profetas menores. ¿Quiénes? Tola y Yair. En el capítulo 12 tienen ustedes a Isam, Elón y Abdón. Todos estos 6 son considerados los jueces menores. Ahora, yo quiero que ustedes observen que el problema de nosotros los seres humanos es que nos gusta destacarnos. Tenemos un problema con la notoriedad. Nos interesa mucho la relevancia. Y yo quiero partir de el simple hecho de que estos hombres, aunque no se les dedica capítulos en la Biblia, fueron hombres importantes para Dios. Tuvieron un impacto, marcaron una diferencia y que al igual que ellos, tú y yo en el anonimato podemos hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero que ustedes noten cómo las Escrituras afirman la importancia del anonimato. Por ejemplo, cuando ustedes van a San Juan capítulo 7, los hermanos de Jesús no creían en Él inicialmente. ¿Recuerdan eso? Y le dicen lo siguiente: hay una fiesta, se celebra la Pascua en Israel, todo el mundo va a Jerusalén, Jesús no va. O no quería ir al principio, porque luego termina yendo. Pero en el texto, miren lo que dicen los hermanos de Jesús. Sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice Juan, porque ni aún sus hermanos creían en él. El mundo siempre ha destacado a los famosos. El mundo celebra las hazañas de los famosos. El mundo recuerda a los famosos. Pero la historia humana realmente no ha sido construida por famosos, sino por personas comunes y corrientes. El texto de 2 Corintios 6, 9 a 10 dice lo siguiente. Este es Pablo hablando de su ministerio. Miren lo que Pablo dice, cómo él se consideraba. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En la Biblia hay este reconocimiento a los no conocidos, a los don nadie, a la gente que no tiene vida social, que no es conocido en el mundo. De hecho, 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios escogió a lo vil del mundo, a lo que no es, a lo que la gente no alaba para deshacer lo que es. Este concepto es matizado en las Escrituras y yo quiero, antes de llegar al texto en esta mañana, que ustedes vean lo que Jesús dice en Juan 12, 24, 26, hablando sobre la importancia de el ser fiel a Dios, aunque no famoso o conocido. De cierto os digo, dice Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso ocurre con cada semilla, ¿cierto? A menos que la semilla muera en la tierra, no puede convertirse en un árbol y dar fruto. El que ama su vida, dice Jesús, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Noten la promesa de Jesús para aquellos que están dispuestos a perder su vida. Ahora, todo esto que yo estoy hablando es contraproducente para nuestra generación y parece ser algo loco. ¿Saben por qué?
Porque el hombre del siglo XXI está obsesionado con lo relevante y la notoriedad. Hemos creado plataformas sociales donde todo el mundo puede expresarse, todo el mundo quiere poner un canal y todo el mundo quiere darse a conocer, todo el mundo quiere un minuto de fama. Así que lo que está ocurriendo, y creo que lo que muchos expositores se pierden al no mencionar ni siquiera las vidas de Tola y de Jair, y los pueden ver, la mayoría de los expositores bíblicos ni siquiera se detienen a hablar de estos dos personajes, los mencionan, lo leen y luego pasan a Jefté. ¿Por qué? Porque todos estamos generacionalmente obsesionados con la notoriedad y la relevancia. Pero ese no es el camino de Dios. Noten cómo hemos creado plataformas virtuales donde hemos diseñado avatars. Son ideas falsas de lo que queremos proyectar ser, de lo que pretendemos ser. Y si notan, hay una plataforma de redes sociales que permite eso. Los mejores momentos son posteados ahí. De hecho, yo tengo un conocido, amigo, de hecho es amigo. En una ocasión le pregunté, oye, ¿y cómo te fue en Punta Cana? Y me dice, no, muchacho, eso es que yo para mortificar a la gente me pongo check-in, que yo estaba allá y todo el mundo siempre me está preguntando. Porque él se pone en todos los lugares de vacaciones famosos del mundo y yo me sorprendo porque a veces yo digo, pero ¿cómo esta persona puede en un año viajar tanto? Entonces dice, no muchacho, eso yo para mortificar a la gente. La gente quiere notoriedad, ¿cierto? Fama. Jesús dice, a menos que estemos dispuestos a morir, no podemos llevar una vida de fruto para Dios. Dos de los discípulos de Jesús y su mamá se acercan a Jesús en Mateo capítulo 20 y le hacen una petición a Jesús. La mamá de estos muchachos, Santiago o Jacobo y Juan, le hace un pedido a Jesús. Y le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo quiero que mis dos hijos, uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ustedes están viendo nuestra obsesión con la relevancia? Jesús les dijo en el versículo 25, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad y frente a los súbditos ejercen autoridad. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Toda esa introducción de lo que estoy hablando como la base necesaria para entender que la vida de anonimato no es una vida que Dios no bendice, siempre y cuando es vivida para Él. Este es el principio que subyace de la idea de que el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco. El problema es el corazón humano. Y si ustedes van, por ejemplo, a Juan capítulo 13, Jesús, en esta ocasión, enseña a sus discípulos una de las más grandes lecciones, y creo que todos nosotros deberíamos aprender de esa lección. Era el esclavo, el hombre de menos importancia en una reunión en el siglo I que lavaba los pies de los demás. Pues ¿saben qué? Ninguno de los discípulos se sintió en esa condición inferior para lavarle los pies a todos. ¿Y saben quién lava los pies? ¿Quién lo hace? Jesús. Y Jesús dice, así como yo os he hecho a ustedes, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Yo estoy casi seguro, y no tenemos esa cultura aquí, pero yo estoy casi seguro que si fuera cultural el hacerlo para nosotros, tendríamos muchos problemas con designar a quién le toca lavar los pies el próximo domingo. Casi seguro. Creo que casi habría que pagar a alguien para hacerlo.
porque no nos gustan esas posiciones. Todos queremos fama, todos queremos notoriedad. Entonces, ¿dónde está la grandeza de estos dos hombres? Y aquí entramos. Hoy, a medida que examinemos la vida de estos dos hombres, 5 versículos que apenas nos dicen que ellos juzgaron a Israel. Ustedes notan en el caso de Tola, dice que era hijo de Fua y hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual dice que habitaba en el monte de Efraín, en Samir, y dice juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado. Luego nos dice de Yair, Galaadita, él juzgó a Israel por unos 22 años y noten que dice, tuvo unas 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy. Dice, está en la tierra de Galaad, murió Jair y fue sepultado en Gamón. Eso es lo único que se nos dice en el texto. Yo quiero que examinemos las vidas de estos dos hombres. Y si bien la Biblia habla poco acerca de estos dos hombres, sus vidas y acciones tienen mucho que enseñarnos hoy. Quiero que sepamos la verdad de que no es necesario ser relevante, conocido, famoso para marcar la diferencia para la gloria de Dios. Quiero también que tú veas que Dios se deleita en usar a los siervos de Él que no son conocidos por el mundo para glorificar su nombre. Y en tercer lugar, quiero también que veas que Dios puede y te usará si estás dispuesto. Hablemos de estos dos hombres desconocidos y voy a usar hoy un bosquejo sencillo. Van a notar que cada bosquejo inicia con la palabra siempre, y lo que voy a hacer es que les voy a dar a ustedes 4 principios que se desprenden de la vida de estos dos hombres. ¿Ok? El primer principio es siempre Dios tiene un remanente. El segundo principio es siempre es lo correcto servir a Dios, pero no siempre será fácil. El tercer principio es siempre Dios nos llama a ser sal. Y el cuarto principio es siempre podremos marcar la diferencia. Yo voy a ir detenidamente o despacio. Así que vamos a ir al contexto y aquí arrancamos. Cuando Abimelech muere, la nación de Israel queda hecha trizas. ¿Por qué? Porque había una guerra civil. Recuérdense que los de Siquén decidieron atacar a Abimelech, y Abimelech con un grupo de seguidores hizo lo mismo, se vengó y al final se destruyen unos con otros. Hay una guerra civil. La agitación militar no era el único problema de Israel. Cuando terminamos el capítulo 9, si ustedes van al capítulo 8, versos 33 a 34, dice que Israel le dio la espalda a Dios y que le rindió culto al dios cananeo Baal Berit. Y recuérdense que inclusive se usó dinero del templo de ese dios para que Abimelech llegara a ser rey. Recuérdense que los de Siquén tomaron dinero, 70 ciclos de plata, se lo dan a Abimelech y le dice, búscate un grupo de hombres y levanta un ejército. Y así lo hicieron rey, con dinero del dios pagano Baal Berit. Así que noten lo que primero vemos en este texto. Dios siempre tiene un remanente, o siempre Dios tiene un remanente. En Israel las cosas estaban muy mal, y la nación estaba en guerra consigo mismo, así que tenemos una guerra civil. Y en medio de todo esto, ¿saben qué ocurre? Hay dos hombres que se levantan y hacen la diferencia. Y ese hecho no ha cambiado. Si ustedes van a Primera de Reyes 19, 18, notarán la misma situación. El pueblo estaba sirviendo a los Baales. Y había un profeta que en un momento de su vida, que está sumergido en la tristeza, le dice, Dios, yo solamente he quedado y me quieren matar. ¿Quién fue ese profeta? Elías. ¿Recuerdan eso? Primera de Reyes 19, 18. Y Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Tú no eres el único. Tú no eres el único. Hay más de 7,000 rodillas en Israel que no se han doblado ante Baal. Hermanos, Dios siempre honrará una vida fiel y constante. Si ustedes usaron matemática, ¿cuántos años dice que juzgó Tola a Israel? 23, ¿cierto? ¿Y cuánto Yair? 22. ¿Y cuánto hace eso? ¿Cuál es la suma? ¿Cuánto? 45. ¿Ustedes creen que es fácil servir a Dios
por alrededor de casi 5 décadas. Estos dos hombres, en un momento donde la sociedad estaba agitada, no solamente civilmente, sino espiritualmente, la gente no estaba siguiendo a Dios. Estos hombres marcaron la diferencia. Sin mucho ruido, sin redes sociales, sin fotos o posts en Facebook, estos hombres decidieron ser fieles a Dios. Y las Escrituras nos dicen en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que los hombres deben considerarnos como siervos de Dios y administradores de los asuntos de Dios. Pero es necesario, dice el versículo 2, que cada hombre sea hallado fiel. Dios no está buscando gente famosa, ni muy extraordinaria, ni con virtudes extraordinarias que puedan darse a conocer con mucha relevancia en el mundo. Dios está buscando gente fiel, gente que vaya en lo ordinario de la vida y haga lo que tiene que hacer para Dios. Y que cuando el mundo no esté siguiendo a Dios y que en los momentos de agitación que estamos viviendo, esa gente siga siendo fiel. Estamos llamados a ser fiel aun cuando los tiempos sean difíciles. Incluso cuando otros no sigan a Dios. Cuando seas atacado por seguir a Dios. Cuando no sea popular el ser fiel. Y aun cuando otros no continúen haciéndolo. Al final, lo que importará en esta vida no es qué tanto nos conocieron, qué tan buenas casas tuvimos, o qué tanto dinero tuvimos en el banco, o qué buena cuenta de banco tuvimos. Al final lo que importará es, como dice Mateo 25, que el Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Debería ser lo único que importara. Y la realidad es que en 100 años realmente muchas de las cosas que ustedes y yo valoramos no tendrán absolutamente ningún valor. Yo dudo que Dios se preocupe por la casa que usted tuvo, o por el carro, o por los títulos que usted acumuló en esta vida. Y honestamente yo creo que de aquí a 100 años no importará si usted tuvo un buen carro, una buena casa, o tuvo mucho dinero. Esas cosas no tendrán valor, porque en 100 años, todos los que estamos aquí, aún los bebés que tenemos, ya no estarán. Y así que eso no importará. Y solo lo que hacemos para Cristo durará y vivirá. Tola y Yair nos enseñan que siempre Dios tiene un remanente fiel, que se mantendrá consistentemente sirviéndole a Dios aun cuando nadie más lo haga. Y podemos decir que Dios todavía tiene ese remanente y que todavía hay personas que oran y que tienen un lugar de oración, y todavía hay personas que creen en la Biblia y dicen que es la palabra de Dios. Todavía hay personas que aman a la iglesia de Cristo, que contarán al mundo perdido que necesitan de Jesús, y todavía hay personas que testifican que en Cristo Jesús hay esperanza y vida eterna. Nosotros podemos hacer la diferencia donde Dios nos ha puesto. A mí me encanta un pasaje de la Biblia, se encuentra en Efesios capítulo 5, donde Pablo le dice a los siervos, a los empleados, que no sirvan al ojo como quienes quieren agradar a los hombres. Servir al ojo es servir a la vista, que me vean. Dice el apóstol Pablo, sino a Dios de corazón. Yo considero un gran error pasar por alto la vida de Tola y de Yair y decir simplemente que fueron jueces y pasarlos por alto porque ellos no tienen varios capítulos en la Biblia. No, estos hombres sirvieron a Dios por casi 50 años juntos. Ellos dos, uno 23, el otro 25, casi 5 décadas. Y la fidelidad tiene importancia. Aunque nadie más lo sea. Y en el momento en que lo hicieron. Porque les voy a decir, hermanos, cuando todo está bien es fácil servir a Dios. Pero cuando las cosas no están bien y cuando muchos no lo están haciendo, ¿dónde estaba Israel? ¿Qué estaba haciendo la gente en ese momento sirviendo a Baal? Estos dos hombres decidieron hacer la diferencia. Lo segundo que quiero que ustedes noten, el segundo principio, es que siempre es correcto servir a Dios, pero que no siempre será fácil.
¿Ustedes creen que fue fácil para Tola y Yair lidiar con los problemas que dejó Abimelech? ¿Ustedes recuerdan el retrato? ¿Cómo terminamos el capítulo 9? ¿Ustedes recuerdan cómo fue que terminó el capítulo 9? Abimelech estaba incendiando ciudades, estaba matando israelitas, todo el que no estaba de acuerdo con él, y es precisamente en el intento de incendiar una torre que una señora toma una piedra, la deja caer de la piedra, del techo, y le cae en la cabeza a Abimelech, y así lo elimina. El pueblo estaba en gran agitación civil. Era un desorden. Y la gente estaba sirviendo a otros dioses. Pero ¿saben lo que hicieron estos hombres? En un momento donde la nación estaba sumida en la idolatría, donde no era fácil hacer un ministerio, juzgar a la nación, de todos modos, ¿qué hicieron ellos? Lo hicieron. No siempre es fácil caminar por las sendas antiguas, ¿cierto? Y mucho menos cuando todos a nuestro alrededor están buscando algo nuevo. ¿Y tú todavía crees en eso de la Biblia? Muchachos, ¿qué es lo que tú haces yendo a una iglesia? ¿Qué es lo que tú haces perdiendo? Eso te va a volver loco, así nos dicen. Esas cosas vuelven loco a la gente. No será siempre fácil, pero siempre será lo correcto. No siempre será fácil vivir para el Señor cuando otros, aún en la iglesia, viven para el mundo, para la carne y para el diablo. Pero ¿saben qué? Siempre será lo correcto. Vivir para Dios, aunque nadie más viva. No siempre será fácil hacer lo correcto cuando todo el mundo alrededor de nosotros está haciendo lo incorrecto. Pero siempre, ¿qué ustedes creen? Será lo correcto vivir para Dios. El hecho de que tú y yo podemos elegir vivir para Dios, incluso cuando todos los demás parecen seguir su propio camino y vivir para sí mismos, es marcado en las Escrituras. Ustedes han leído Hebreos 12. ¿Qué nos dice Hebreos 12:1? Puestos los ojos en Jesús. Dice que corramos la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En estos momentos donde la gente anda corriendo de un lado a otro, donde, en esta me decía alguien que estos tiempos son tan difíciles que no se sabe qué más esperar en el 2020. Es algo impresionante. Pues varias personas estuvieron sin electricidad y árboles destruyeron casas. En medio de la pandemia andaban unas avispas por ahí, un polvo que ha salido no se sabe de dónde. Ustedes han escuchado todas estas cosas y de hecho alguien me comentaba de que hay escasez de los centavos o las monedas aquí en los Estados Unidos y que en algunos lugares están diciendo que pague con el cambio tiene que ser exacto porque hay dificultad con las monedas. Y la gente se pregunta, esa persona decía, pero ¿qué más esperar en el 2020? Pues el que no tiene esperanza en Cristo se agita y está para volverse loco, está para arrancarse los pelos el 2020. Pero quien espera en el Señor no tiene miedo y no debe temerlo. No debe temer nada de lo que está pasando. Podemos correr con paciencia y no sabemos lo que va a ocurrir y lo que seguirá ocurriendo en este año, pero confiamos que el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice San Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo quiero dejar estos principios en sus mentes de que siempre Dios tiene un remanente y en segundo lugar que es siempre correcto servir a Dios, aunque no siempre será fácil. Y ahora quiero en tercer lugar, para ir avanzando, que ustedes vean el tercer principio. Siempre Dios nos llama a ser sal. Tola y Yair hicieron en su día exactamente lo que tú y yo debemos hacer en nuestro día. Ser sal. Actuar como la sal. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús dice en Mateo 5:33? ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra.
Ahora, yo pienso que la persona del siglo XXI no le da mucha importancia a la idea de lo que Jesús quiere transmitir con que seamos sal. ¿Por qué? Porque para nosotros la sal no tiene la importancia que tuvo en los tiempos de Jesús. En los tiempos bíblicos la sal era sumamente valiosa. Y era tan valiosa que los soldados romanos recibían su salario con sal. Es decir, en ocasiones preferían que se les pagara con sal antes que con dinero. ¿Por qué? Bueno, de hecho, la palabra salario viene del latín salarium, que quiere decir sal. Esa palabra salario viene de la palabra sal, porque a los soldados romanos se les pagaba con sal. ¿Cuál es la importancia de esto, mis hermanos? Bueno, la sal en los tiempos bíblicos servía para purificar, ¿cierto? Y ustedes ven inclusive textos bíblicos como Ezequiel 16:4, que inclusive a los bebés se les bañaba con sal para purificar y tonificar su piel. En, por ejemplo, 2 de Reyes 2, notarán que Eliseo purificó las aguas con sal. Nuestra influencia debe ser como el de la sal, purificadora. Pero no solamente la sal purifica, sino que también penetra. ¿Y qué más hace? Conserva. Y ahí tenemos, por ejemplo, alimentos que son preservados solamente con sal, como el bacalao. ¿Qué más? ¿Cómo? La resina de res, ¿qué más? Hay varias carnes, por ejemplo, las chuletas esas ahumadas tienen alto contenido de sal para poder preservarse. Y hay otros más, pero ¿qué más? Ustedes han notado también que la sal se usa en medicina como un antiséptico, porque cuando hay una herida tiene propiedades bactericidas. Usted la pone en una herida y puede ayudar a limpiar la herida, además que ayuda a disminuir la inflamación por un asunto que se da ahí de ósmosis, así que saca agua y la inflamación cede. Por eso la sal realmente se pone sal en un golpe y va a ceder la inflamación, que tiene gran contenido de agua. Si ustedes notan, la sal tiene muchas funciones. ¿Y qué ustedes creen de cuando hablamos de que la sal penetra y que cambia las cosas? ¿Ustedes han visto cómo una comida uno siente si tiene o no tiene sal? O sea, ¿es posible que alguien use sal en una comida y decir, bueno, aquí no hay nada de sal? ¿Eso es posible? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que cuando hablamos de que la sal penetra, noten, por ejemplo, en el hielo y en sentido negativo, el metal? ¿Qué le hace la sal al metal? Lo cambia, ¿cierto? Lo cambia. Pues cuando Jesús dice ustedes son la sal de la tierra, está diciendo ustedes tienen esta responsabilidad, deben de influenciar al mundo, deben de purificarlo, deben de cambiarlo, deben de producir sed, deben de producir sabor. Deberíamos llamar la atención y hacer que otros se pregunten qué es lo que nosotros tenemos que ellos no tienen. Pues Tola y Yael asumieron la función de sal que tú y yo deberíamos en este tiempo. Estamos llamados a ser no termómetros que asumen la temperatura del lugar, sino termostatos que pueden marcar la temperatura del momento y traer así personas para Dios. Yo quiero terminar en esta mañana con el cuarto principio, y es que siempre tú y yo podremos marcar la diferencia. La Biblia dice en Hechos 17 que Dios ha plantado los límites de nuestra habitación. Dios ha determinado cuánto viviríamos, dónde viviríamos y por qué y quiénes serían nuestros padres. Todo Dios lo ha determinado, dice Hechos 17. ¿Y saben qué? Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y la importancia debería ser vivir para Dios
y donde Dios nos ha plantado a hacer la diferencia. ¿Qué hacía David antes de convertirse en rey? ¿Qué hacía? ¿Era un pastor de qué? De ovejas. ¿Dónde estaba Moisés antes de Dios llamarlo como libertador? ¿En el desierto haciendo qué? Pastoreando ovejas. ¿Ustedes creen que a Moisés lo conocían? ¿Y que Moisés era famoso? Quizás lo era entre las ovejas, pero en ese momento nadie sabía ni quién era Moisés ni quién era David. ¿Y qué ustedes creen de estos tres? Bueno, de hecho 4, porque eran dos hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, echando redes en la mar. ¿Quiénes sabían de esa gente? ¿Cuál era la notoriedad de esa gente? ¿Cuál era la importancia o la relevancia de esas personas? Ninguna. Solo que estaban siendo fieles en lo que Dios lo había puesto. Pues yo quiero dejar en esta mañana este mensaje de que la mayoría de nosotros nunca seremos famosos y quizás nunca lograremos cosas que la gente nos recuerde según el estándar mundial. Pero aunque no logres cosas grandes según el mundo, si vives para Jesús fielmente, todos tus días vas a dejar un legado que perdurará por la eternidad para Dios, de mucha importancia y de mucho valor. Siempre Dios tiene un remanente, siempre es lo correcto servir a Dios, aunque no siempre será fácil. Siempre Dios nos llama a ser la sal y siempre tú y yo podremos marcar la diferencia. Mantén, hermano, tu rumbo como hijo de Dios. Un día habrá una recompensa. Al final de este viaje terrenal, cuando llegue ese día, no importará si no fuiste famoso, pero sí lo que importará es si usaste tu vida para Dios. Todo lo que importará al final es tu relación con Cristo. Y lo único que importará es si lo amaste, si trabajaste para Él y si viviste para Él. En estos tiempos, muy parecidos a los tiempos de Tola y de Yair, Dios está llamando a hombres y a mujeres a ser fieles. Y ahí donde nadie nos ve, a servir a Dios. En el trabajo donde estamos, en nuestros hogares, en los centros de estudios donde estamos, donde quiera que Dios nos ha plantado y donde quiera que estemos, somos llamados a ser fieles. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos has dado la oportunidad de poder estudiar la vida de dos hombres, de quienes no se habla mucho, pero sus vidas marcaron la diferencia. Dejaron huellas y fueron fieles por casi 5 décadas. Ayúdanos a aprender de tal ejemplo de fidelidad. Ayuda a cada hermano en esta mañana a vivir para ti, a servir a tus propósitos, a no buscar la fama temporal de este mundo y a recordar las palabras del apóstol Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tus propósitos. Y pon en cada uno de mis hermanos esos principios de ser parte de la gente que te sirve, de los pocos, del grupito, del remanente que te sirve. Que siempre hagamos lo correcto, aunque no siempre sea fácil. Que ejerzamos una influencia santa para ti como luz y como sal en este mundo. Y que finalmente marquemos siempre la diferencia. Y que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Y que podamos dar frutos donde tú nos has plantado.
Quita de nosotros la ambición por la notoriedad, la preocupación por la gloria humana y por las glorias temporales. Y ayúdanos a ser más como Cristo. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado en esta mañana.